Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable del alcance de la mano, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno con esa economía que se fue, que luego ustedes saben que no se va nunca, que se queda ahí y que vamos, es algo sobrecogedor. Muy buenas noches, don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy? Bueno, pues vamos a ir con un informe del Banco de España, pero que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque las cosas son muchísimo peor, es de hace una semana y un día. Sí. Y por lo tanto, las cosas, como consecuencia de los acontecimientos entre Israel y Irán, el petróleo hoy ha subido un 2,64% y en la última semana pues ha subido un 7%, lo cual empeora bastante las cosas. Concretamente, este informe del Banco de España previo a estos acontecimientos, escrito ya bajo la égida de este manipulador y mentiroso compulsivo el nuevo presidente que ha puesto nuestro querido presidente del gobierno, Escrivá, que su carrera ha sido siempre, y ya lo he contado, la manipulación. Él fue en su tiempo jefe de estudios del BBVA y siempre manipulaba las cifras de crecimiento y de la situación real de la economía a favor del gobierno de turno, porque en su día él empezó haciéndolo a favor del traidor a España, el señor Rajoy, traidor a España porque financió con dinero público el golpe de Estado de Cataluña y eso es un delito de alta traición por el cual en otra época le hubieran decapitado en la plaza pública y en el momento actual pues le hubiera te ascienden la perpetua. No, le hubiera caído la perpetua. En España es diferente, como decía aquel eslogan de hace ya bastante tiempo por el turismo. Spain is different. Bueno, pues este miserable escribía el otro día que, había reducido, no había tenido más remedio que reducir el crecimiento de la economía española, la previsión de crecimiento, a el 2,4%. La culpa la tenía naturalmente, no la tiene esta banda de analfabetos, de traidores y de criminales y ladrones que nos gobiernan, sino que la tiene naturalmente los aranceles de Trump. El otro día hubo una cosa, y permítanme este pequeño inciso, de esta individua que es una analfabeta, me estoy refiriendo a la vicepresidenta del gobierno, que es absolutamente grotesco. Porque no solamente es tonta, y como decía el cómico, tonta para siempre, no para un rato. Es que ni siquiera se da cuenta. El otro día
fíjense ustedes, tratando de explicar por qué no se habían utilizado las centrales nucleares para estabilizar la red y que no ocurriera el apagón, lo que se le ocurre a esta buena mujer, lo digo lo de buena mujer porque verdaderamente es que más tonto no cabe, es imposible metafísicamente. Esta individua dijo que claro, que no se podían poner en marcha las nucleares porque no teníamos uranio. Bien, entonces le explicaron que no solamente teníamos uranio para dar, tomar y regalar, sino que Salamanca, que es mi tierra, era donde estaban las mayores reservas de uranio de la Unión Europea. Y lo que se le ocurrió decir a la señora, dice, pero bueno, pero claro, pero es que ese uranio no es uranio enriquecido. Bueno, esto fue tremendo, sí. Es que, dígame usted, don César, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Bueno, continúa. Bueno, y evidentemente no es uranio enriquecido, claro. Eso es como si me dice usted que en el Jaén, que hasta hace poco estaba lleno de olivos, resulta que no hay aceite porque todavía están las aceitunas en el olivo, ¿no? Sí. Delirante. Verdaderamente, es que es una cosa de aurora boreal. No sé cómo sobrevivimos y sobre todo cómo aguantamos lo que estamos aguantando. Bien, ¿qué decía este mentiroso compulsivo de nuevo gobernador del Banco de España? Bueno, reducía ya al 2,4% la previsión de crecimiento. Pero de entonces acá, el petróleo ha subido un 7%, hoy el 2,64%. Esto significa que el crecimiento de España se va a reducir este año a menos del 1%. Y no por los aranceles, como decía este miserable, sino por el hecho de que nos han subido el petróleo de una manera brutal. Bien, pues, entonces esto lo dijo el miserable de Escrivá, el gobernador del Banco de España, por obra y gracia del criminal Sánchez, el corrupto, el traidor y lo que todos ustedes quieran poner, porque fíjense ustedes una cosa, aunque ellos son más miserables todavía, si cabe, los que le están apoyando para seguir en el gobierno, y me estoy refiriendo a los terroristas de ETA y los criminales golpistas, como se ha desacreditado a una velocidad realmente de vértigo en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos días, ya no se hacen fotos con él. No le quitan el apoyo, porque están recibiendo un río de nuestro dinero para que se lo mantengan. Pero claro. Que claro, que así es. Pero que no, le siguen manteniendo el apoyo. Entonces, lo que decía este tramposo de Escrivá es que iba a crecer 3 décimas menos que la previsión anterior. Y mira, Escrivá, pues no va a crecer 3 décimas menos. Va a crecer 2 puntos, mejor dicho, sí, 2 puntos y 3 décimas menos, que ya es una barbaridad. Y la inflación media, que dice que se situaría en el 2,4%, una décima por debajo de la anterior estimación, va a ser mucho mayor, precisamente por la subida del precio del petróleo y el impacto que ello tiene
en los carburantes. Luego decía este miserable mentiroso que sin embargo, que no nos preocupemos, que se mantiene de la desaceleración y en el año 2026 va a ser la prevista, la que él había previsto y que él ha decidido que va a ser. Bueno, comprenderán ustedes que la cifra de este canalla no hay por dónde cogerla. De hecho, el propio Escrivá decía, que ya es una maravilla para él, dice, no estamos nada seguros de lo que va a pasar con la inflación. Vamos, que no tenéis ni puñetera idea. Ni idea de lo que va a pasar, efectivamente. No tenéis ni puñetera idea. Pero, sin embargo, hay mucha incertidumbre. Dice, porque podría subir si se produce una interdicción de suministros como ocurrió en la pandemia, aunque cabe pensar que podría bajar por la caída de la demanda. Vamos a ver, pedazo de imbécil. Esta misma argumentación, que no se le ocurre ni al que asó la manteca el hacerla, al menos a un gobernador de un banco central, como eres tú, gracias a Sánchez, al criminal Sánchez, dices, podría caer por la bajada de la demanda. Bueno, eso podrías decir también con el petróleo. Y podrías decir, bueno, va a subir porque ha subido el petróleo, pero también podría bajar porque al haber subido de precio la gasolina, pues puede caer la demanda, lo cual sería de carcajada. Bien, en cuanto al mercado laboral, dice este canalla que se ha mantenido en el 10,5%. Su previsión de tasa de paro para este año, lo cual es absolutamente falso, porque no es esa la tasa de paro. La tasa de paro no es el 10,5%, es el 14% ya. Fíjense ustedes cómo miente este canalla que es el gobernador del Banco de España. Y continúa. Dice, en el plano fiscal, la institución, el Banco de España, ha mantenido un 2,8% para el déficit público respectivamente. Y sobre la deuda pública, sin embargo, ha elevado una décima al 101,4%, el porcentaje que se iba a mantener, según él también, en el año 2026. Fíjense, si este tiparraco dice que se va a mantener en el 101,4% del PIB y además dice en este mismo informe que va a crecer la economía española en un 2,5%, eso no se coge, no hay manera de entenderlo. De conciliarlo, ¿no? De conciliarlo. Pero es que a este le da igual que le da lo mismo. Luego, la exposición comercial, dice, de España a Estados Unidos es limitada. Bueno, vamos a ver, Escrivá. Acabas de decir que por culpa de los aranceles, España va a crecer menos de lo que estaba previsto. Y ahora vas y dices que es muy limitada y que es menor que las de otras grandes economías, aunque es mayor, dicen algunos sectores, como el químico, debido a la integración de la economía en las cadenas de valor, que no se sabe muy bien lo que quieres decir con esto, imbécil. El Banco de España, de todas maneras, advierte que bajo el escenario más adverso, con una escalada arancelaria prolongada, el PIB se reduciría en 0,4 puntos porcentuales en el año 25 y en 0,7 en el 26. Es decir, que en el vez de 2,5 se reduciría al 2,1 y en el año 26, en vez del 2,5, en el 2,8. En 1,8%.
Vamos a ver, Escrivá. Y si ahora con el petróleo un 7% más caro, estamos creciendo o vamos a crecer al menos del 1%, según lo que acabas de decir, aplicando un mutatis mutandis, en el escenario más adverso creceríamos el 0,6%, que eso es crecer al cero. Y el año que viene creceríamos al 0,2%. Es decir, que estamos básicamente en crecimiento cero. Y también, vamos a ver, dice aquí que lo que está detrás de haber desacelerado él al 2,5% desde el 3%, que era lo que decía el sátrapa, guerra civilista, traidor y ladrón de Sánchez, estaba que detrás de ello estaba la menor contribución del sector exterior. Y efectivamente, porque España, las exportaciones, es decir, el déficit del sector exterior está siendo cada vez mayor. Por lo tanto, señoras y señores, bueno, lo que tenemos en resumen de perspectiva económica para lo que queda de año, es que entre lo que están robando estos canallas y entre un crecimiento que va a estar alrededor del cero debido a la subida del precio del petróleo, vamos a empobrecernos muchísimo más. Es una de las cosas, sin embargo, que tengo que decir y seguiré diciendo, es por qué estas cuestiones no las saca el señor Feijóo una y otra vez. Porque el señor Feijóo, además, está convencido de que así lo dan las encuestas. La última encuesta que le mandé a usted de Leptomanía, sí, daba una victoria muy holgada. Pero claro, eso es sin tener en cuenta el voto por correo y sin tener en cuenta a Indra. Entonces, y sin tener en cuenta lo que puede pasar en los 2 próximos años y sin tener en cuenta los centenares de miles de inmigrantes que entran en el censo. Sí, pero aún con eso, el problema fundamental está en el voto por correo, Indra, que puede manipular cualquier cosa. Es decir, que, señor Feijóo, si usted se ha creído que va a ganar por goleada, bueno, con la ayuda de Vox, naturalmente, está usted apañado, porque es más tonto que Abundio. Ni siquiera es capaz de coger las actas a pie de urna, que las tiene todas, y de hacer usted su propio conteo. Porque no lo van a hacer. La última vez ganó usted las elecciones, porque hubo un grupo que se llama Transparencia Electoral que hizo un conteo del 10% de las actas. Y el 10% es una muestra, como he dicho y he repetido, muy significativa para acercarse con una aproximación del más o menos 2% a la verdad. Usted perdió las elecciones porque manipularon masivamente el voto por correo y porque Indra manipuló lo que le dio la gana los resultados. Y ni siquiera sabiendo cómo se sabía o cómo se denunció después que usted no había perdido sino que había ganado, ni siquiera tuvo usted los redaños para impugnar las elecciones. Y yo me pregunto, señores que votan al PP o señores del PP, ¿qué narices hacen con un mindundi, un cobarde como Feijóo,
que gana unas elecciones, le explican que las ha ganado y que así lo dice una muestra representativa y ni siquiera las impugna. Verdaderamente es alucinante lo de este personaje y nos va a tener así 2 años porque hay una cosa que podrías hacer, Feijóo. Podrías ir a ver a los traidores de golpistas catalanes y decirles, mirad, quiero que le quitéis el apoyo a Sánchez, con lo cual no va a convocar, no tendrá que convocar, perderá la mayoría y por lo tanto tendrá que convocar elecciones de inmediato, no dentro de 2 años. Si no hacéis eso, pero es que a los golpistas catalanes no les interesa ni lejanamente que se vaya Sánchez. Ya, pero vamos a ver. Por eso, o sea, yo entiendo lo que usted dice, pero sí, a ellos les interesa que Sánchez aguante hasta final de legislatura. Si no es así, cuando gane las elecciones os voy a quitar todos los privilegios y todos los miles de millones que os están dando y la promesa que os han hecho sobre de que vais a poder gestionar vosotros vuestros propios impuestos, que se la ha hecho Sánchez a ella. Lo cual, pues fíjese, y a cambio, ¿qué les daría? O sea, si les va a quitar todo eso, ¿qué les daría? Dejar las cosas como están y que sigan robando. Es lo que les puede ofrecer. Es decir, o dejáis, o cuando yo, o le quitáis ahora mismo esto, o en cuanto yo llegue al poder, dejáis de robar. Buah, eso no creo yo que les convenza mucho, porque ahora lo tienen y además roban. O sea que no... Yo sinceramente no creo que eso fuera a funcionar, se lo digo como lo siento, no me gustaría creerlo, pero... Yo le diría, don César, que por lo menos podría tener la decencia de intentarlo. Bueno, eso es otra cosa. Y de intentarle quitar los apoyos y no hacernos esperar 2 años, que van a ser 2 años de empobrecimiento, de miseria y de hambre para un 26% de la población. Sí, vamos a ver, lo que usted dice me parece bastante verosímil. Yo creo que es bastante cierto lo que usted dice. Lo que pasa que creo que a esta gente no le interesa en absoluto. O sea, no, vamos, ni lejanamente les interesa, ¿no? Bueno, pero fíjese, don César, que si esto se hiciera público y se divulgara urbi et orbi, el señor Feijóo ha hecho algo para intentar que las elecciones se convoquen antes, pues bueno, por lo menos habría hecho algo, pero es que no hace nada. No, porque la política de él, la estrategia de él es esperar que caiga la fruta del árbol y él además donde está esperando pues está en un sitio muy agradable. Ya, pero es que la fruta, don César, no va a caer del árbol. Porque Correos... No, yo tampoco lo creo. Yo tampoco lo creo. Y Indra seguirá dando el resultado de las elecciones. Sí. Sí, yo no le quito la razón, o sea, yo creo que efectivamente esa es una posibilidad, o sea, me parece bastante claro. Yo, de hecho, yo creo que Sánchez va a aguantar hasta el final de la legislatura, ¿eh? Estoy convencido, vamos. A ver, no sé, salvo que bombardeen los iraníes el Palacio de la Moncloa, pero no lo veo yo en esa disposición. Los israelitas podrían hacerlo. Tampoco. Pero... Esos menos todavía. Esos menos porque tienen vínculos históricos con esta gente. Pero no, hablando en serio, o sea, yo creo que Sánchez va a hacer todo lo posible por agotar la legislatura y que tiene muchísimas posibilidades de agotar la legislatura.
No, eso lo ha dicho por activa y por pasiva, que él no se va de ahí ni con bombones. Así que ahí va a seguir, y el otro, bueno, pues haciendo de oposición, haciendo el auténtico payaso. Increíble la actitud del líder de la oposición, que ni es capaz de denunciar la situación económica desastrosa en la que nos encontramos. Es así, o sea, no, yo creo que la cosa no tiene más vuelta de hoja, ¿no? A mí me parece que eso es evidente, vamos, no tengo duda alguna, o sea, se lo tengo que decir, es así. Me parece que efectivamente eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? No tiene vuelta de hoja. Bueno, pues don Lorenzo, hasta aquí hemos quedado y hasta aquí hemos llegado, y como estábamos hablando del petróleo, yo le voy a dejar un tema que se llama Oil Man, que sería algo así como el hombre del petróleo, que lo trae la Shad Cook Band. Este es un tema country, en fin, bastante potable, y aquí se lo dejo y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte. Y con estos compases de la Shad Cook Band, glosando al Oil Man, al hombre del petróleo, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.